El pueblo, AM830. El contacto junto a ustedes es imprescindible para nosotros. Y la radio es el otro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM830. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestra nueva etapa. Hoy acompañándonos Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Y Pablo. Buenas noches a todos. Bueno, y como siempre, luego Gustavo. Hoy vamos a empezar el programa de una manera un poquito distinta. Vamos a escuchar un audio que nos envió una amiga de España, de Sevilla, Córdoba, compartiéndonos sus reflexiones sobre el pensamiento de Krishnamurti y bueno, sobre lo que ella estima central, para luego compartir con ella y con el grupo algunas reflexiones sobre esto que vamos a escuchar. Así que le vamos a pedir a Mauricio, si es tan amable, si nos puede reproducir el audio y luego nos reencontramos para hablar. Gracias. Hola, saludos desde Córdoba, España. Buenas tardes, creo que serán buenas tardes también cuando lo escuchéis allí. Primero que nada, quería felicitaros por el programa. Encuentro que es un espacio que dais para poder exponer el pensamiento de Krishnamurti, que fue un ser pues muy lúcido y que su pensamiento y sus palabras pues son atemporales y que siempre podemos aprender muchísimo de ello. Así que gracias por dar espacio a esto y además lo hacéis de forma muy, muy amena, muy sencilla y se hace muy agradable. Y dicho esto, bueno, quería hablar sobre el silencio, porque creo que es como la base necesaria cuando uno emprende este camino de autoconocimiento y de intentar observar la realidad tal como es, sin añadirle demás cosas que otros han dicho o cosas que nosotros hemos leído, sino observarlo de forma honesta. Lo primero que tenemos que hacer es silenciarnos, ¿no? Aquietar la mente. Él hablaba de la mente meditativa y decía que el verdadero silencio no se puede comprender con el pensamiento. El pensamiento siempre tiene un horizonte, la mente meditativa no la tiene. La mente no puede pasar de lo limitado a lo inmenso, ni puede transformar lo limitado en ilimitado. Lo uno tiene que cesar para que lo otro sea. Esto quiere decir básicamente bueno, que el pensamiento es casi antagónico a esta mente meditativa. Tenemos que dejar de un lado el pensamiento para entrar en ese estado de silencio y de quietud que no tiene nada que ver con las palabras y con lo verbal y con el pensar, ¿no? También indicaba que para que la mente esté quieta se debe descartar el control. A diferencia de otros pensadores que hablan muchas veces de la necesidad de una disciplina, de un esfuerzo o de eso, de un control, Krishnamurti optaba más siempre por lo espontáneo, porque las cosas se dieran de forma natural. Y igual también dice que el silencio llega a la mente de esa forma natural, sin ningún esfuerzo, simplemente que uno sepa observar y mirar de verdad. Y para ello hay que dejar atrás eso, la palabra, el pensamiento, la división entre el observador y lo observado, aunque por último esto solamente podamos conseguirlo un minuto o incluso un segundo, no ser codiciosos y bueno, y que sea lo que cuando entremos en este ejercicio de estar con la mente meditativa, pues que sea el tiempo que sea. Y por último, una cosa que me gustó mucho es que indicaba que al final el amor es cómo se expresa realmente el silencio, porque es donde no hay división y hay alegría. Y también me gustó ese
ese punto. Y con esto pues termino. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que estén bien y desde aquí seguiré escuchándolo siempre. Un saludo. Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Fátima, seguiremos seguramente en contacto y este audio nos abre varias ventanas, ¿no? Y yo les voy a invitar a mis compañeros que reflexionemos sobre algunas de las cuestiones y yo voy a romper un poco el hielo reflexionando sobre lo que sería de algún modo lo antagónico de silencio que son las palabras. Parecería que nos quiere transmitir nuestra amiga que el silencio tiene mucho más valor que las palabras. Entonces, a mí se me ocurre reflexionar sobre por qué las palabras tienen tanta importancia para nosotros. ¿Qué bagaje cultural condicionante nos ha llevado a que las palabras jueguen un rol de tal magnitud que estructuran nuestra vida porque nos van fijando las pautas de nuestro comportamiento y terminamos, quizás de manera inconsciente, creyendo que nuestras ideas, que son producto de las palabras, son la realidad. Entonces, la realidad construida por las palabras es lo que el hombre, el ser humano, estima lo real, para caer un poco en una repetición. Y la reflexión a la que invito a todos ¿es factible que esa fuerza del condicionamiento donde las palabras nos apabullan cese y que ese silencio al que hace referencia nuestra amiga juegue un rol más decisivo en el margen de libertad que tenemos, si esa libertad existe? Bueno, un poco este era el tema central que estimo yo tiene que ver con este audio y que quería invitarlos tanto a Pablo como a Raúl a reflexionar, porque también tiene otros matices el texto, ¿no? Yo hablé de la palabra y del silencio, pero también ella se refiere al pensamiento, al estado meditativo, al amor. Entonces, bueno, quería darle la palabra tanto a Pablo como a Raúl, a ver si quieren agregar algo en particular y abrimos un poco la mesa de reflexión. Bueno, sin lugar a dudas, el audio recorre, ¿no? Como muchos aspectos de lo que parecería ser la misma cosa, que es este silencio, que es meramente una palabra, ¿no? Para expresar la no operación del pensamiento, ¿no? Vos fíjate que al final ella habla de esa carencia de división, no, no como lo opuesto a la división, sino como la ausencia, ¿no? de la división. Y esto que hay que estar un poco en contacto con lo que Krishnamurti deja para entender a lo que él se refiere como amor, ¿no? Porque él cuando habla del amor, lo que él intenta es un poco tirar abajo las construcciones que hemos generado a través del tiempo con respecto a lo que es el amor y lo deformado, ¿no? Que está como tal. Y cómo Krishnamurti habla de... Krishnamurti lo que hace es poner la palabra amor a este silencio indivisible que por el solo hecho de ser indivisible nos conecta y es relación en sí, ¿no? Casi como siendo sinónimos amor de relación, ¿no? Esto lo hemos dicho 20 veces, de que a través del pensamiento no puede haber relación real, ¿no?
por la propia naturaleza divisiva del pensamiento y cómo trabaja a través de símbolos, hace que esta relación no se pueda dar y por ende, acá la amiga Fátima trae a colación esto del silencio, ¿no? Eh, como esta manera de vivir, ¿no? Y la dicotomía que produce el querer producir ese silencio, ¿no? La trampa de, a través del pensamiento, intentar tener una intención dirigida de generar el pensamiento y como eso es volver a caer en más de lo mismo. Claro. Raúl, ¿dónde pondrías vos el acento sobre este texto o sobre el audio, mejor dicho? Bueno, no, quería comentar algo sobre la palabra. Dale. Bueno, yo el silencio no lo conozco. Quizás lo conocí cuando era chico, y creo que todos de chicos hemos conocido el silencio. Claro, después con los años el cerebro se va llenando de conceptos. Claro, porque la palabra evoca conceptos. La palabra patria, además, evoca reacciones neurológicas y fisiológicas. Cuando uno escucha la palabra libertad, uno tiene una reacción física a la palabra libertad. La palabra Dios, la palabra amor, cualquier persona a uno le dice Dios y reacciona en contra o reacciona a favor, y si reacciona a favor se siente absorbido por una sensación de inmensidad, de seriedad. La palabra amor evoca también algo sublime. Aunque nunca... Sí. Una pequeña interrupción sobre esto porque me parece dale, importante esto que dijiste de la reacción del cuerpo. Porque vos fíjate, ¿te acordás del otro día cuando Celeste hablaba, no me acuerdo si estabas vos, pero habló sobre el cuerpo y la psiquis, ¿no? Y vos fíjate, las ideas producen reacciones físicas y eso también tiene que ver con la adicción, porque la idea no es solo una idea, sino que es un mecanismo fisiológico que se dispara y por eso es la adicción, porque el cuerpo es adictivo. Entonces es muy difícil abandonar la idea como disparador de la reacción física. Eso quería decir porque me pareció un tema que a veces se nos pasa de largo respecto a la fuerza del condicionamiento. Claro, eso de cómo las ideas disparan reacciones neurológicas y fisiológicas, como podrán ver por los ejemplos que yo di, lo saben muy bien y lo explotan muy bien los políticos y los sacerdotes, ¿no? Los políticos hablan de libertad, de patria, los sacerdotes hablan de amor, de cooperación. Y claro, cuando uno sale de un acto político, de un acto religioso, sale distinto, mejor dicho, por un rato se siente distinto que antes de entrar, ¿no? O sea, eso es una influencia, no es que ha habido una transformación del ser, sino que ha habido simplemente un estímulo. Sí, es como fumarse un porrito, tomarse un café. Claro, un estímulo momentáneo. O sea, las palabras dan estímulos momentáneos. O a veces, si se transforman en ideas muy fuertes, provocan estímulos duraderos, como si uno es socialista, comunista, que bueno, que es capaz de viajar por todo el mundo, armar una revolución, matar gente. Pero yo el tema lo investigué durante la semana y compartí algunos textos con mis amigos. Tengo acá uno de unos 5 renglones, ¿te parece? Si lo sí, por favor, dale. Bueno, porque es un tema básico en la enseñanza de Krishnamurti. Y dice así lo que seleccioné. Lo seleccioné de un libro del año 48 que se llama Vivir de instante en instante, que son conferencias en la India. Y dice así:
tiene una traducción que un amigo llamaba sanmartiniana, porque usa habéis, por ejemplo. Os habéis alimentado de meras palabras, de respuestas nerviosas sensitivas. ¿Cómo podéis actuar si os habéis alimentado desde palabras vacías? Porque las palabras son vacías, ¿no es así? La mente debe inquirir acerca de todo el proceso de la vida verbal. Eso significa que debemos vivir peligrosamente, y muy pocos de nosotros deseamos vivir en un estado de perpetua revolución. Lo que deseamos, bueno, acá está mostrando la otra cara de no vivir en base a palabras, ¿no? Que es un estado de perpetua revolución. Lo que deseamos es refugiarnos en una ensenada donde podamos anclar y ser confortados emocional, física o psicológicamente. Y después dice, a ver, un poquito más adelante, él en ese capítulo habla sobre la acción y la reacción. Nosotros normalmente no actuamos, reaccionamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el joven con respecto a los padres? Es lo que hace la izquierda con respecto a la derecha. O sea, son reacciones, no son acciones. Y dice, la mayoría de nosotros estamos condicionados para la reacción. Y por ello debéis descubrir las causas de este condicionamiento, de ese condicionamiento. Y a medida que la mente empieza a libertarse del condicionamiento, encontraréis que hay acción. O sea, acá contrapone condicionamiento con acción. Tal acción no es reacción, es su propia vitalidad, su propia eternidad. O sea que si uno se puede desvincular de la palabra, hay vitalidad. La acción puede surgir tan solo cuando comprendemos que la palabra no es la cosa. Cuando comprendemos eso podemos ir mucho más hondo, podemos empezar a poner al descubierto en nosotros mismos todos los temores, las imitaciones, escapatorias y autoridades. Pero eso significa que debemos vivir muy peligrosamente. Bueno, y finalmente, ¿qué sucede cuando abandonamos las palabras? Algo que los lectores de Krishnamurti no tenemos muy en cuenta, que hay algo que se llama la realidad y que puede descender a nosotros. Y es así. Tal acción, por cierto, conduce a la realidad. Es el terreno en que la realidad puede operar. O sea, si opera la palabra, no opera la realidad. Realidad con mayúscula, ¿no? No lo que nosotros entendemos cotidianamente por realidad. Entonces, cuando no opera la palabra, no necesitamos salir en busca de la realidad. Ella viene directamente, misteriosamente, silenciosamente, furtivamente. Y es bienaventurada la mente capaz de recibir la realidad. Bueno, les quería compartir esto del año 48, 25 de julio en Bangalore, en la India. Quizás lo que habría que agregar para ir cerrando un poco nuestra reflexión provisoriamente, ¿no? Es, en base a todo lo que hablamos, ¿por qué nos cuesta tanto el silencio? ¿Qué es lo que hace que la mayoría de nosotros sufra el silencio? Y me he cansado de escuchar personas que lo dicen y otros no lo dicen, pero lo expresan a través de medios indirectos, sufren el silencio y necesitan el parloteo permanente, el parloteo de la palabra expresada a través de sus labios o del parloteo de su mente. Porque si estamos hablando del silencio y lo clave del silencio, creo que a los fines prácticos que siempre tratamos de girar alrededor de eso, tenemos que preguntarnos, interrogarnos y profundizar sobre cuáles son los obstáculos que nos llevan a sufrir, digamos, el silencio como tal y lo reemplazamos por el parloteo permanente. Sí. Sí, yo estoy un poco
sorprendido porque yo nunca sufrí de silencio. Yo creo que nadie sufre de silencio, porque la mente está siempre parloteando, o sea, y además, en teoría, supuestamente el silencio es una bendición, porque el silencio uno lo asocia con la calma, con la tranquilidad, con el vacío, con la paz. Así que yo supongo que esa gente sufre de angustia, de aburrimiento, Bueno, lo que pasa, de soledad. ojo ahí, porque el silencio como contacto con la realidad implica que vos estés en contacto con todo lo que sos o con todo lo que somos. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo agradable y lo desagradable. Entonces, como dentro del el propio flujo de la realidad, el ver va a disparar reacciones en el cuerpo o en la mente, puede y va a ocurrir que determinados hechos conflictivos disparen una sensación amarga o desagradable, por así decirlo, ¿no? Es fácil darse cuenta que un pensamiento catalogado como feo nos dispara una fea sensación, un estímulo negativo o amargo, como le querramos decir, y es por eso que se busca tanto el placer, el placer como escape, ¿no? Porque si bien son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque son estímulos, algunos los sentimos como agradables y otros como desagradables, la realidad es que la sumatoria de todo eso es lo que somos. Entonces, el, el silencio y la calma, no estoy convencido de que sean sinónimos, ¿no? Sí, no, lo que yo no concuerdo es que si disparan toda esa clase de pensamientos desagradables, ya no estás en silencio. O sea... Pero la realidad es que el silencio del sonido, es decir, cuando hay ausencia de sonido en el cerebro, sonido verbal, y esos procesos de observarse a uno tal cual es, se Pero ahí se producen. rompe el silencio. O sea, en cuanto te estás observando y empezás a juzgar lo que ves, es un estado de barullo de la mente. Eso es cierto, pero es real. Sí, es real. No, es lo que nos sucede todo el tiempo. Lo que quiero decir es que, y esto un poco también por propia experiencia, creo que hay procesos y etapas en el camino al silencio auténtico. Y para llegar al silencio auténtico, uno primero tiene que atravesar el desierto, de enfrentarse con su sombra, con sus miserias, con sus aspectos que no acepta como tal en el sentido negativo, y luego que uno puede, en esa ausencia de palabras escapistas, enfrentarse a eso, puede entrar en otra etapa de su existencia, que es el contacto con el silencio propiamente dicho. Eso es una opinión mía, pero que es producto también de mi propia experiencia, que es lo que uno, es como es el desierto que uno atraviesa. Por eso hay tanta gente que le escapa al silencio, porque en esa primera etapa que contaba Pablo, hay sufrimiento. Sí, yo creo que no le escapa al silencio, sino que le escapa a la falta de estímulos. O sea, le escapa al no estar trabajando, al no estar viendo un partido de fútbol, al no estar escuchando música. Pero el estímulo es perdóname, el estímulo es una necesidad para no sufrir. Está bien. Sí, sí. Y eso es lo importante. Por eso, lo que uno le escapa es a no tener estímulos, porque si no hay estímulos, uno se siente solo, se siente mal, no está en silencio, está en presencia del caos propio, de las tristezas, las depresiones, las angustias, y una manera que tenemos de superarlo, bueno, es la bebida. Ocupándose. Claro, fumar, Sí. tomar algo rico, viajar, ver una buena película, bueno, o sea, ocupándose. Pero es importante, me parece, y hacer hincapié en esto, que el camino del silencio no es un camino fácil. No es un camino por el cual uno dice, bueno, me pongo a decir Om y a meditar
en posición de loto y entro en Ananda. No, la realidad es otra. Cuando vos silenciás ese estímulo permanente que te saca del sufrimiento, entras en la observación de lo que sos. Y si bien, como bien dicen, también hay un parloteo producto de esa observación, porque hay juicios, hay opiniones, lo cierto es que eso ocurre. Claro, pero ese parloteo es parte de la propia realidad de lo que somos. Claro. Por eso la idea cierra, no es que entra en conflicto. Es decir, sí, ese parloteo somos nosotros, es Claro. parte de lo que somos, junto Claro. con lo agradable, con lo desagradable, con lo bonito, con lo feo. Y lo juzguemos o no, eso opera y eso es una realidad. Eso es lo que quiere decir, claro. Claro, Es decir, yo como les decía, no conozco el silencio, pero para apuntalar lo de Horacio, que no necesita apuntalamiento, pero bueno, como todo edificio. sería muy lógico pensar que el silencio es un producto, no sé si es un producto, pero hace falta pasar por un camino muy arduo. Hay que investigar mucho, hay que conocerse muy bien. Bueno, digamos, cuando uno es grande, el silencio en la mayoría de nosotros no aparece espontáneamente y para la mayoría de nosotros implica un trabajo muy arduo. Claro, y además yo agregaría que cuando uno es grande, como vos decís, la acumulación de recuerdos también juega un rol muy pesado, porque más allá de que hayamos tenido vidas felices, siempre hay recuerdos desagradables, momentos de desasosiego, y eso también opera en ese marco de observación sin palabras que nos hagan escapar. Sí, además somos un cúmulo de deseos, de frustraciones, Y las frustraciones son bravas. Todos querríamos haber llegado a un lugar un poco más lejos del que llegamos. Todos queremos tener cosas que no hemos logrado todavía y que esperamos lograr algún día. Todos tenemos miedo de perder lo que tenemos. Así que el silencio es un estado que, bueno. Pero yo quería agregar un poco para poner el dato de optimismo, porque no parecería que el silencio... No, comprendido todo esto, si uno llega a comprender todos esos mecanismos. Ahí está. Y si uno llega a comprender todos esos mecanismos, si uno logra lo que yo llamaría desactivarlos, porque como yo no lo he hecho, no tengo la palabra justa, probablemente los mecanismos se disuelven si uno los comprende. Si uno los puede desactivar, la mente va a estar mucho más serena, eso es obvio. Como lo está frente a una emoción muy intensa, por ejemplo, si uno está frente a un paisaje maravilloso, el ego se silencia, uno se olvida de sus temores, de sus frustraciones, o si de repente te avisa, o cuando uno está enamorado, o si te avisan que te ganaste la grande, uno en ese momento queda totalmente sereno, ¿no? Hasta que después uno empieza a decir, bueno, me pueden robar, me pueden secuestrar, ¿dónde lo invierto? Bueno. Y la dicotomía que se produce con esto, ¿no? Porque si uno se queda exclusivamente en las palabras de lo que Krishnamurti dice, las palabras en sí mismas están puestas de una manera que resultan seductoras. Claro. Entonces, como mecanismo para venir a pasarla bien y quedarse solo en las palabras, que es algo que ocurre. Que termina siendo un escape, además. Que termina siendo un escape. Se convierte en un engranaje más del montón, ¿no? Claro. De la maquinaria de siempre. Entonces, está bueno decir, a falta de palabras, yo lo pondría la diferencial entre venir a pasarla bien y elegir quizás estar bien, ¿no? O un camino de quizás más sano o de sanación, no sé, pero sin lugar a dudas no es venir a pasarla bien, porque esa seducción que, que generan la forma en la que está redactado,
no tiene nada que ver con su contenido. Claro, en general vos habrás notado que Krishnamurti es una de cal y otra de arena, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones, algo que los lectores no tenemos en cuenta, es que él dice que esto es muy arduo, Claro. o esto es trabajoso. Trabajoso quiere decir que lleva mucho trabajo, O sea, hacer un recorrido a pie a Luján es trabajoso, lleva mucho trabajo. Y esto es trabajoso y es algo, la enseñanza no le escapa a señalar el lado oscuro de este camino. Sí, es sin concesiones lo que él dice, Claro. y por eso hay tanta gente que le escapa y prefiere escuchar a alguien que dice, está todo bien. Claro. O todo va a estar bien. O sea, en general los maestros o pseudo maestros modernos le han quitado la parte desagradable del mensaje de Krishnamurti y han rescatado algunas frases bonitas. Pero hay que tener en cuenta que la parte desagradable, como decís vos, es de algún modo la llave para el verdadero cambio. Claro, claro, sí. Porque si uno no se enfrenta a sus partes oscuras, no hay cambio posible. Sí, si a vos te dicen sos un genio, sos la esencia, sos divino, divino en el sentido de la divinidad, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, bueno, qué suerte. Claro. Todo anda bien. Bueno, creo que hemos hecho un poco honor a nuestra amiga, tratando de ampliar la discusión, de abriendo un poco el espectro de estos temas, que obviamente son opinables, que obviamente pueden tener matices distintos. Quizás Gustavo también pueda agregar algo que nos haga o nos permita completar estas reflexiones. Y mientras tanto vamos a ir a la música con Mauricio. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Bésame ahora, antes que diga algo completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Que construyen algo y después lo vuelcan a la creación. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias.
¿Está Gustavo por ahí? ¿Qué tal? Buenas Ahí noches. está ¿Cómo vivo. andan? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ¿Cómo Gustavo. andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Recuperado? Bien, ya está bien, falsa alarma. Bueno, muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, ¿vos, Raúl? Bien, todo bien. Bueno, no, me quedé con esa pregunta que esbozó Horacio, ¿no? ¿Por qué nos cuesta el silencio? Y sobre todo me quedé, ¿por qué a estas preguntas que muchas veces hace años nos formulamos, es como que encontramos caminos tangentes, pero nunca vamos a la respuesta directa, ¿no? ¿Por qué nos cuesta el silencio? Por ejemplo, en caso de esta pregunta, de este interrogante que nos hacemos. ¿Y por qué no? Vamos a ver. No, por eso te digo, yo noto en muchos lugares, en algunos lugares que frecuento, ¿no? Es decir, se lanza la pregunta, pero no se va al quid de la cuestión. ¿Por qué nos cuesta el silencio? Bueno, yo creo que nos cuesta el silencio primero porque no nos damos cuenta que el silencio es el trasfondo permanente de toda esta distracción a la que nos sometemos, ¿no? Es decir, uno escucha, como decía Raúl, una buena música, o ve una buena película, o ve un partido de fútbol, pero no hace silencio, no está en el silencio, sino que permanentemente hay un contentarse con un ruido que hasta podría ser filosofar sobre el silencio, Claro. pero no practicar, entre comillas, el silencio, no quedarse en silencio. Sé que en un programa de radio es muy difícil hablar de silencio porque tendríamos que quedarnos en silencio, Claro. ¿no? En ese trasfondo que todos tenemos, porque cuando uno se sienta o está parado, como guste, puede ver que el trasfondo de todo ese pensamiento que está pasando por nuestra cabeza, ese murmullo, ese barullo, el trasfondo siempre va a ser el silencio. El que sostiene todo eso va a ser el silencio. Y entonces no creo que sea un esfuerzo, sino que al contrario, me parece que no nos hemos autoenseñados, porque no le puedo pedir a mis padres que me lo hayan enseñado si ellos no lo han conocido, pero que nosotros hemos hablado tanto del silencio, ¿por qué no quedarse en ese espacio, en ese campo? Yo te quería hacer una pregunta porque Sí. quizás no terminé de entender cuando decís que todo ese barullo está sustentado en el silencio o es el trasfondo. No me quedó claro qué es lo que quisiste transmitir Sí. para que podamos debatirlo, digamos. Vos, por ejemplo, cuando te sentás, vamos a suponer, a meditar, cosa Sí. que sabemos que no es, pero bueno. Que no es que... Y no, vos, en el sentido de Krishnamurti, Ajá. meditar no es la posición del otro, como vos decías, sí. el hombro, Sí, ese sí, asunto. está bien. Bueno, te sentás a hacer una autoobservación. Sí. Y lo que está sosteniendo a esos pensamientos que pasan como si fueran nubes en el cielo, para poner un ejemplo, esos pensamientos que son nubes están sostenidos en ese cielo. Ese cielo es el silencio. Cuando uno dice, bueno, estos pensamientos se mueven como olas, ese océano es el silencio. Entonces, el tema es, al contrario, no quedarnos en esas nubes que pasan, en esas olas que pasan, y quedarnos en el silencio. Sí. No puedo decir ni que lo comparto ni que no lo comparto porque lo veo como una idea eso.
y quizás sea cierto, es decir, que la idea coincida con la realidad. No lo pongo en tela de No, es juicio. que si es una idea ya no es silencio. No, digo que Esto yo tiene- lo veo como una idea. No, por eso tiene que ser un sentir. Claro, Es por decir, eso. uno se sienta y observa ese trasfondo, que somos en definitiva nosotros mismos no Gustavo, sino ese sentido de ser que hablábamos en programas anteriores, que medio como que no se entendió lo que buscaba expresar, ese sentido de ser. Vuelvo a repetir, no ser Gustavo, ser. Está bien. Te reitero, es decir, no es una crítica o una discrepancia, simplemente quizás las palabras que vos decís no se corresponden exactamente con mi experiencia o mi vivencia concreta. Entonces, para mí, quizás por una deficiencia mía, es una idea. Pero Raúl quería decir algo. Hola Gustavo, no, lo que yo estaba pensando recién es que uno puede observar el ruido, no sé si puede observar el silencio. Yo no me puedo sentar y proponerme observar el silencio. No, es que, esperá, justamente vas a observar el ruido, porque cuando hay silencio, el silencio es autoabarcante. El silencio es lo que somos. El ruido está arriba de ese silencio. Bueno, pero eso es una especulación, ¿no? No, eso es una vivencia, no una especulación. Bueno, está bien. No, para Porque- mí, no digo que Ah. en mi caso personal, yo lo tomo como especulación, pero no puedo juzgar ni por sí ni por no, obviamente. Porque lo estás pensando, entonces está perfecto. Es decir, en la medida que lo pensemos al silencio, podemos decir que es una idea, podemos decir que es una especulación, Claro. podemos decir que es una fantasía. Claro, Ahora- dentro de mis límites es una especulación. Claro. Ahora, el trabajo que nos propone Krishnamurti, por ejemplo, entre tantos otros, es justamente llegar a ese silencio como una vivencia, Mirá, vivir, ¿no? sí, así como te dije que para mí era una idea porque no coincidía con mi experiencia, puedo hablar de mi experiencia concreta. En lo que yo interpreto, entre comillas, es el silencio, a partir de mi propia experiencia. Claro. Para Es que mí- el mí se pone complejo, ¿me entendés? El mí ya está Está bien, rompiendo el pero silencio. es una palabra. Es decir, uno tiene, No, pará. tiene limitaciones conceptuales. No, pero espera, Horacio, espera. El mí ya propone una dualidad entre lo propio y lo ajeno. Está bien, pero yo podría decir que vos le diste demasiada importancia a las palabras, entonces que pues, la paradoja se genera a partir de la importancia que le das a la palabra mí cuando quiero expresar algo. Porque es decir, las palabras siempre son secundarias y subalternas en todo momento. Cuando querés destacar la importancia, como cuando también querés destacar la no importancia. Siempre son subalternas. Lo importante es el contexto global de lo que el otro quiere transmitir, no la palabra pelada, porque la palabra pelada, sin el contexto, no tiene un alcance determinado. Yo digo mí, pero a la vez estoy transmitiendo otra cosa, el mí queda como algo subalterno. Ahora, si digo mí y empiezo a hablar de mis conquistas amorosas, ahí sí el mí tiene relevancia, ¿entendés? Lo que quería transmitir es que cuando sentí que tocaba el silencio, lo vi como algo separado del ruido de mis palabras. Nunca lo experimenté como algo unido, como formando parte de ese todo. Es como que las palabras, que son mi condicionamiento, es una estructuración cultural de nosotros como seres humanos, que de algún modo tienen algo de antinatural, para darle un nombre, y que el silencio está vinculado a lo sagrado, a lo natural o a Dios para un religioso, y que no sé si están separados en un sentido físico, pero sí
forman parte de dos dimensiones distintas de la existencia. Así, como diría Guillermo Animo, lo veo yo. Pero no sé si queda claro por lo menos lo que quiero transmitir, ¿no? No, es que cuando vos decís, relacionás al silencio con el todo, sí, es que justamente es el trasfondo, porque vos fíjate que si incluso entre palabra y palabra sí. no existiera un silencio, esto sería algo incomprensible. Sí, está claro. Pero más allá de eso, es como que las palabras se superponen a eso. Pero vuelvo a repetir, ojo, cuando vos hablabas del mí, es la implicancia del sentir. Por los otros días, bueno, era el espacio de Celeste, pero cuando ella habló de coherencia entre hablar, sentir, actuar, pensar, no está diciendo meras palabras, está expresando una energía. La coherencia es una energía, no es una definición de pienso, siento, actúo y hablo desde ese lugar. No, es una energía, es una unidad que se está manifestando, una unidad que nosotros, por ejemplo, no tenemos. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? Una persona coherente está expresando una totalidad. Cuando nosotros, desde nuestra fragmentación, que también se ve claramente cuando uno observa, que también es una unidad, la observación es una unidad, la observación es observación, no es ni bueno ni malo, después de eso ya es el juicio del pensamiento, la observación es una unidad, y la coherencia es una unidad, que se expresa justamente en actuar, pensar, decir y sentir desde un mismo lugar. Bueno, entonces, supongamos que todo lo que vos decís es cierto porque a partir de tu propia realidad existencial lo pudiste corroborar. Quizás no todos hemos tenido una experiencia similar. Entonces el mensaje sería, el silencio es algo que cualquier ser humano puede tocar o es solamente una experiencia cumbre o iniciática. No, yo creo que hasta en cierto lugar es muy sencillo. Cualquier persona que se siente y cierre sus ojos va a encontrar ese trasfondo, que después, de acuerdo a su estado emocional, surgen pensamientos en forma constante o pensamientos en forma espaciada sobre esa, digamos, pantalla, si querés, que tampoco están así, porque si yo hablo de pantalla estoy hablando de que estoy yo mirando algo sobre el cual se desplazan los pensamientos. Es todo una unidad, es todo un sentir, ¿no es cierto? No hay un Gustavo que mira esa pantalla, pero por poner un ejemplo práctico como para verlo, cuando una persona se sienta, se sienta entre comillas como hablan el budismo zen, ¿no? Nos sentamos en el zafu. Y en ese sentarse está el hecho mismo de la totalidad. Porque está esa manifestación de aquello que es. Pero no es algo que yo diga, Gustavo tuvo la experiencia. Si Gustavo tuvo la experiencia, chao. Es una palabra más. Es decir, si digo eso ya estoy separado. Es como que... Cuando digo la experiencia me estoy refiriendo a que lo viviste. Es decir, por eso no. Lo tocaste. No me refería a lo que vos habías dicho, me estaba refiriendo a lo que yo estaba diciendo, ¿viste? Sí. Si yo digo, mira, yo tuve una experiencia del silencio, chao, ¿me entendés? Es decir, te corriste. La experiencia del silencio es te diría, inexpresable. Sí, yo en eso no soy tan purista, ¿no? Para poner una palabra, porque yo creo que todo lo que es nuestra vida se percibe, quizás en eso discrepamos porque ya nos conocemos, se percibe a través de los sentidos. No creo que haya una experiencia humana que esté más allá de los sentidos. Yo sé muy bien que hay todo un desarrollo teórico, doctrinario, cultural, que dice que no, que los sentidos son subalternos
y que las cosas más trascendentes se contacta uno a través de otros medios, ¿no? O lo que sea. Pero en mi caso, eso ya es una opinión, obviamente. Creo que las cosas más trascendentes también se perciben a través de los sentidos. Como decía la otra vez Celeste, el cuerpo es el que te marca y el que te da las respuestas. Y no creo, un poco para cerrar mi punto de vista, no creo que eso implique subalternizar la trascendencia de aquello con lo que uno se contacta. Porque en definitiva, y acá le doy una vuelta más de tuerca, creo que hay cierto condicionamiento cultural de subalternizar a los sentidos. Tenemos una tendencia, un poco por nuestra cultura judío-cristiana, a creer que los sentidos son subalternos. Así como creemos que la sexualidad es algo de bestias, también subalternizamos también la percepción sensorial. Pero bueno, eso quizás No, sea pero pará. motivo de otra... No, Sí, en esto dale. que estás diciendo, Sí, el tema no es que uno lo priorice o lo haga subalterno. El tema es si lo estás sintiendo como una unidad o como una dualidad. El sexo puede ser un sexo trántrico sí. de la unión trascendente de dos cuerpos, o puede ser un acto prácticamente animal cuando pagás a una persona para tener sexo, sea una mujer a un hombre o un hombre a una mujer. Sí, con Es el decir, agregado acá- que el animal no paga para tener sexo. No, digo No, que lo haces, es una forma de... claro, Sí, lo haces como una descarga energética donde no hay amor o donde no hay claro. contacto, no hay nada. Es decir, es mi sensación que quiero descargar Sí. y chau. Por eso digo, el tema está, si cada cosa la sentimos como una unidad o la sentimos como una dualidad. Bueno, sí, Raúl. Sí, no, yo no conozco el tema, pero les dejo una inquietud. Por ejemplo, algo que siempre me llamó la atención es que la enseñanza dice que le damos mucha importancia a los valores sensorios, ¿no? Y que el pensamiento es una sensación. Así que este tema de la sensación no lo tengo muy claro. Pero a la vez dice el despertar de la sensibilidad o el arte de ver. Está bien. Y ahí te la dejo picando también. Porque Una la cosa, sensibilidad no una se... cosa es vivir de sensaciones y otra cosa es tener sensibilidad. Pero la sensibilidad se percibe en el ser. Es decir, tienes la sensibilidad es percepción. Y la percepción, que yo sepa como ser humano, solo se hace a través de nuestros sentidos. Porque llega el estímulo, la respuesta o la reacción a tu cerebro y vos lo procesás. Claro, yo no sé si es una percepción física o una percepción intelectual. Y la percepción intelectual también es física, porque Claro. vos fíjate que vos percibís una idea y tu cerebro lo conceptualiza eso. Y tenés una reacción, una actitud. Entonces yo le digo, vos sos un genio, Raúl. Entonces vos recibís eso y lo procesás. Qué bueno, cómo me quiere Horacio, que piensa que soy un genio. Entonces, de acuerdo a tus valores, vos vas a sentir algo agradable, o puedo decir, qué hipócrita, si en el fondo piensa que soy un chanta, ¿no? Entonces, se produce una reacción tuya en contra de mí. Pero las palabras o la percepción de las palabras también son sensoriales. Y la sensibilidad, cuando vos decís, esa persona es muy sensible, ¿qué quiere decir? Que está atento a los detalles, que si yo lo estoy mirando a Pablo, me estoy fijando si está preocupado, si está tranquilo, si está nervioso, no estoy solamente mirando mi ombligo, pero la sensibilidad implica tener todas mis antenas observándolo. Y las antenas están en mí, no están en la luna. Pero eso no es vivir de sensaciones, bueno, esa es la observación. No, vivir de sensaciones es una frase un poco general, como para decir soy un ser meramente, digamos, sensual. No, sensual, o sea, yo lo que dejo la inquietud es que para mí es un misterio que dice Krishnamurti que el pensamiento es una sensación y vivimos de sensaciones.
Yo mucho más no puedo ahondar porque no me da el cuero y les dejo la inquietud para que les guste tomarla. Bueno, vamos cerrando. Gustavo, ¿querés agregar algo más sobre este tema que te haya quedado colgado No, terminando de expresar? No, ya estamos sobre la hora, pero eso, a lo largo de toda el camino que recorrió Krishnamurti hay muchas frases sobre el pensamiento, ¿no? Donde no solamente dice que es una sensación, muchas veces dice que es una ilusión. Habría que ver desde en qué contexto dice que es una sensibilidad o una sensación o es una ilusión o es algo que está más allá del silencio, ¿viste? Son temas muy complejos. Lo único es tratar de sentir también lo que dice Krishnamurti, porque no nos olvidemos que también están los traductores de por medio, que es todo un tema ese, ¿no? Es todo un tema. Así que... Y yo agregaría para cerrar, siempre las palabras no son la cosa, entonces no tenemos que tampoco volvernos locos tratando de desentrañar el alcance de cada palabra de Krishnamurti, sino siempre contextualizarlas. Claro. En la medida que la contextualicemos vamos a entender más. Claro. La palabra, dice otra cosmogonía muy importante, es un símbolo de un símbolo. Así que fíjate qué alejada está muchas veces de la esa realidad totalidad de que hablamos, exactamente. Chicos, una buena semana para todos. Igualmente, un abrazo. Que estén muy bien. Buenas Hasta noches. luego. Chao, hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Todos los caminos del sonido nos conducen